mexicana. Por lo tanto, espero que tengamos una mesa muy balanceada para poder entender qué pasó en el 2012. ¿Por qué? Porque creo que lo que sí tenemos ya es un consenso de que el actual modelo no es el mejor modelo, tiene muchas deficiencias, es enormemente restrictivo y justamente lo que tenemos que encontrar es un mejor modelo. Y la única manera de poder encontrar ese mejor modelo es saber qué pasó, tener el diagnóstico de qué pasó en el 2011-2012 para justamente perfeccionarlo. Tenemos el privilegio de contar en la mesa el día de hoy con el doctor Lorenzo Córdoba, que como ustedes saben es consejero electoral del IFE y que no requiere personificador porque todos lo conocen, entonces no hay de qué preocuparse. También contamos con la doctora Carla Humphrey, que como ustedes saben es consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. El señor Raúl Murillo, que es director de la Hermandad Mexicana en Los Ángeles, California, y expresidente de la Comisión de Asuntos Políticos del Consejo Consultivo del IME. El doctor Jorge Durán, que es profesor investigador de la UDG y del CIDE, y es codirector del proyecto Mexican Migration Project, y además es nuestro director académico, nuestro coordinador académico del proyecto que estamos elaborando en el IFE, justamente para apoyar de la mano de la UNAM al Instituto Federal Electoral para promover y propiciar y proponer este nuevo modelo de voto de mexicanos en el exterior. Como me pidieron nuestros anfitriones en el IFE, daremos 15 minutos la palabra en el orden en el que está establecido en el propio programa a cada uno de los participantes en esta mesa. Les pido que si tienen preguntas o si tienen dudas, por favor háganlas llegar a un servidor a través de los papelitos para yo poder integrar esas dudas y preguntas en unas cuantas preguntas al final de la mesa y luego regresarles la palabra a cada uno de los ponentes por 3 minutos adicionales para que puedan atender sus preocupaciones y no solo nos quedemos en el monólogo de la mesa hacia allá, sino establezcamos este diálogo que nos permita llegar a conclusiones conjuntas. Déjenme hacer una muy breve introducción de cada uno de los ponentes, la haré conforme hagan uso de la palabra. En primera instancia tenemos al doctor Lorenzo Córdoba, que como ustedes saben es consejero electoral del IFE, es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín en Italia. Se ha desempeñado como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde además fue coordinador del área de Derecho Electoral. Es decir, es uno de los máximos expertos desde el ámbito, desde el punto de vista jurídico con respecto al voto de mexicanos en el exterior. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM e imparte materias como Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Y además ha escrito probablemente publicaciones que tomarían toda esta mesa para poder tomarían horas y ocuparían toda esta mesa para poder explicitarlas una por una. Doctor Córdoba, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Jorge. Lo que no dijiste es que suelo tener buenos amigos y está sentado junto a mí un amigo no solamente bueno y generoso, como acaba de plantearlo en la presentación. Yo quiero comenzar evidentemente agradeciendo a las instituciones organizadoras, al Instituto Federal Electoral, a la CIDE y por supuesto al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Las tres de alguna manera han sido o son mis casas. En el CIDE y en Jurídicas he impartido clases y he realizado tareas de investigación. En el Instituto Federal Electoral, pues bueno, me desempeño y me desvelo con mucho gusto. Creo que estamos frente a una reflexión particularmente importante respecto de la que no tuvimos oportunidad al cabo del primer ejercicio de votos de mexicano en el extranjero de hacer un balance y consecuentemente incidir en la discusión pública y eventualmente en la discusión legislativa sobre este tema. Yo quiero aprovechar el espacio que se me ha concedido para hacer una muy breve reflexión de carácter, si se quiere, político respecto de este tema. Por supuesto centrarme, como se nos ha pedido más adelante, en algunos de los datos gruesos y de los esfuerzos institucionales que desde el punto de vista del Instituto Federal Electoral se realizaron para llevar a cabo este segundo ejercicio de voto de los mexicanos en el extranjero para la elección presidencial de este año, en perspectiva y a la luz de la experiencia de lo que fue el primer ejercicio en el año 2006. Creo que no hay, se ha mencionado en la mesa anterior, incluso
se anticipó de alguna manera en la introducción de este evento, pero creo que hay un punto de referencia, y esta es la aportación que en esta discusión quiero hacer respecto a la dimensión política del asunto, que no podemos obviar. Toda la normatividad, la reglamentación y al final del día la apuesta precaria en muchos sentidos todavía para hacer realidad el ejercicio del voto de los mexicanos fuera de nuestras fronteras, tiene que verse desde una óptica que sigue siendo en muchos sentidos parte del lastre, pero parte de nuestra realidad política, incluso diría del DNA político de los mexicanos y de la clase política incluida entre estos últimos, por supuesto, que es la desconfianza. El voto de los mexicanos en el extranjero es un apartado dentro del aparato electoral que tiene que enfrentar, que tuvo que nacer y que ha tenido y que padece, digamos, incluso en sus perspectivas futuras, del elemento de la desconfianza que tiene que ser remontado y que constituye, cuya inoculación constituye el leitmotiv del sistema electoral en su conjunto. El voto en el extranjero no puede ser entendido ni analizarse sin esa premisa fundamental que lamentablemente, si se quiere, pero está ahí, es una cuestión objetiva, constituye un elemento indispensable a ser considerado cuando hablamos de cuestiones electorales. No quiero incorporar aquí, pero sí quiero hacer una mención, una mayor reflexión respecto de argumentos que parecería que han sido ya rebasados cuando se apuesta por introducir este limitativo, precario, embrionario, si se quiere, sistema de voto en el extranjero, pero que es una discusión que tampoco podemos obviar, que no podemos obviar porque precisamente esto en buena medida retroalimenta la desconfianza que constituye uno de los principales impedimentos para ir más allá en estos temas. Estoy hablando de reflexiones respecto a argumentos de tipo, si se quiere, político y cultural, que en ocasiones rayan hasta en el chauvinismo, es decir, un nacionalismo trasnochado, decimonónico, de cómo vamos a permitir que ciudadanos que viven fuera de México, que eventualmente han arraigado o han asumido otro tipo de culturas, o como se decía hace un rato, que eventualmente ejercen una doble nacionalidad, pueden acabar decidiendo el futuro político del país. Y también incluyo en ese sentido la discusión relativa a la residencia como un elemento determinante del estatus de ciudadanía y no tanto la nacionalidad, que por cierto es un asunto que tendría que abrir una discusión respecto a la posibilidad del voto de los extranjeros que residen en México y pugnar por el voto de los mexicanos que residen en el extranjero allí en los países de su residencia. Insisto, estos son temas que uno parecería obviar una vez que se ha abierto la puerta de la reglamentación e instrumentación del voto de los mexicanos en el extranjero, y parecería que el camino en este sentido es sumamente lineal y que ahora lo que sigue es, como creo que sigue, ampliar las posibilidades del ejercicio de este voto. Pero esta es una discusión que no podemos obviar y no podemos descontextualizar, porque entonces simple y sencillamente estaríamos olvidándonos de lo que constituye el punto de partida y que en muchos sentidos constituye también la reticencia aunada a la desconfianza ya mencionada para avanzar en este tema. El nuestro, voy a ser reiterativo respecto a lo que se ha dicho una y otra vez esta mañana, es un modelo rígido. No voy a describir lo que ustedes conocen, es decir, la reglamentación establecida en el libro sexto del COFIPE para constatar el punto. Pero lo que sí, de hecho, incluso si uno toma en cuenta el estudio, el primer gran estudio mandatado incluso por un transitorio legal que se realizó a finales de los 90, en 1998, en el cual se analizan modelos, al final del día el que se concreta en la norma es el modelo más restrictivo, el menos abierto de los que entonces se plantearon. Y por supuesto, ya también aquí se ha mencionado y se verá el día de mañana, una ojeada comparativa con lo que sucede en otros países, pues nos demuestra justamente lo restrictivo de nuestro modelo. Pero vuelvo al punto, esto no puede entenderse sin partir del punto de partida de la discusión, que es el de la desconfianza que da razón de ser a las distintas normas en materia electoral. Esta desconfianza se traduce, por ejemplo, en la credencialización, que no tiene un procedimiento especial, sino que sigue el procedimiento ordinario, el mismo régimen que tienen los ciudadanos que viven en México. Tal vez aquí la única excepción sea esta decisión política, creo acertada, de permitir que votaran en este año
a aquellos ciudadanos residentes en el extranjero con credencial 03, aun cuando la reforma constitucional y legal de 2007-2008 establecieron, la legal concretamente el COFIPE estableció la falta de caducidad o la terminación de la caducidad de la credencial 03, pero en todo caso, insisto, esta es la única excepción al tema de la credencialización que sigue los pasos de la credencialización ordinaria. La constitución de un listado nominal específico que es vigilado y revisado por los partidos políticos a través de la Comisión Nacional de Vigilancia. Hay un elemento incorporado en la legislación que busca hacer o inocular la desconfianza. El voto postal, que es el voto, digamos, la modalidad de voto desde el extranjero más conservadora y, entre comillas, menos riesgosa a la luz de los distintos modelos que se han planteado. Aquí lo que pasó en el Distrito Federal creo que constituye un elemento sumamente importante a ser considerado porque, vaya, para decirlo en palabras muy llanas, nadie adució, más allá del éxito no del que nos hablará Carla, pero ya hay un ejercicio en este sentido, nadie habló de fraude, ni mucho menos, y esto es un buen elemento para ir avanzando eventualmente, al menos en la discusión en el ámbito federal de esta modalidad. Pero insisto, tenemos el voto postal, con todo lo que ello implica y lo que implicó en el primer tramo. Recuerden que en 2006, al final del día, el IFE asumió los costos, pero en una segunda etapa, en la primera etapa de instrumentación del modelo en 2006, el costo originario del envío corría a cargo del ciudadano que vivía en el extranjero. Obviamente los tiempos que implica el uso de este mecanismo de votación, que son mucho más amplios, y los costos, que hay que decir que en todo caso son un asunto secundario si estamos pensando en derechos políticos, pero que tampoco puede obviarse a la hora de tomar en cuenta o de evaluar un modelo que efectivamente es restrictivo. El requerir que se tenga en el extranjero un domicilio estable, es decir, muchos de ustedes conocen la realidad de nuestros connacionales fuera del país y pretender que durante muchos meses se tenga un domicilio estable, que es a donde se remite el paquete postal con el voto, implica en ocasiones pues un elemento que desincentiva la participación. Los tiempos que implican, decía, plazos mucho más largos, incluso desde un aspecto sobre que no se menciona. Es decir, el periodo en el que se tiene que emitir el voto y enviarlo a la autoridad electoral mexicana federal, en este caso, implica tener que decidir el sentido de su voto con muchos días y semanas, incluso anticipación, con lo cual, digamos, los ciudadanos que viven en el extranjero ya no tienen la posibilidad de ser impactados por lo que ocurre en los últimos momentos, en muchas ocasiones, desenlaces dramáticos del proceso electoral, con lo cual los coloca en una situación, digamos, de desventaja respecto de lo que ocurre para los ciudadanos que estamos en México y votamos por la vía ordinaria. Y, por supuesto, la imposibilidad ya mencionada aquí de que los partidos políticos realicen campañas en el extranjero. En fin, la experiencia de este año, paso a esta última parte, la experiencia de este año es una experiencia que puede considerarse exitosa si se ven los resultados, los grandes números, si se quiere, comparados con 2006, y que se explican en buena medida por los esfuerzos que se realizaron en esta ocasión, alimentados por la experiencia de lo que ocurrió hace 6 años. Pero insisto, con el mismo marco normativo que sigue, digamos, que yo creo que en esta elección dio lo que podía dar. Es decir, difícilmente se le podrá pedir al Instituto Federal Electoral que haga intervenciones en el ámbito de su competencia en futuros ejercicios que permitan mejorar las cifras de lo que el ejercicio de 2012 ha arrojado. Lo que ocurrió en el año, comparativamente con el año 2006, creo que fue una mucho mejor planeación de este ejercicio por parte del Instituto Federal Electoral. En buena medida porque, como ustedes recordarán, hace 6 años el IFE solamente contó con 3 meses para poder instrumentar el modelo antes del arranque del proceso electoral. La reforma al COFIPE, la introducción del libro sexto, es del 30 de junio de 2005 y el proceso electoral arrancó la primera semana del mes de octubre de aquel año. Con lo cual, la capacidad de planear y de instrumentar estrategias para promover esta nueva modalidad del voto tuvieron que darse de manera concurrente con el desarrollo del proceso electoral. En efecto, el plan estratégico del Consejo General para el voto de los mexicanos en el extranjero en el proceso electoral 2005-2006 se aprobó el 30 de septiembre de 2005, es decir, apenas unos días antes de que arrancara el proceso electoral. La estrategia de difusión se llevó de manera paralela al periodo de inscripción
en el listado nominal de electores, de votantes en el extranjero, ni la ley ni el plan estratégico contemplaron un periodo para la rectificación de inconsistencias en las solicitudes que habían llegado y evidentemente los tiempos implicaron además una muy poca difusión del procedimiento, de los plazos del procedimiento y por supuesto del programa. Hubo errores de la autoridad electoral, eso está bastante diagnosticado en el envío de la solicitud, por lo que el número de incidencias que pudieron ser subsanadas fue bastante contenido. De casi 20,000 incidencias, solamente se pudieron subsanar 2,546. En el año 2012, por el contrario, se tuvo un periodo de planeación mucho más amplio. La aprobación del plan estratégico del voto de los mexicanos residentes en el extranjero en esta ocasión se aprobó desde febrero de 2010, con lo cual se pudo tener una programación de actividades, de difusión, de uso de recursos, de participación de las distintas instancias del Instituto Federal Electoral que están involucradas en la construcción, digámoslo así, de los procedimientos para realizar el voto de los mexicanos en el extranjero. No hablo solamente de la comisión temporal específicamente creada por el Consejo General, sino también estoy hablando de las tareas del Registro Federal de Electores, de la coordinación específicamente de voto de mexicanos en el extranjero y de los órganos, incluyendo por ejemplo la Comisión Nacional de Vigilancia, que tuvieron una participación en la validación del padrón del listado nominal y también que fueron una instancia importante en la generación de propuestas y de sugerencias, como mencionaba, como la de que ya mencionaba, de utilizar y de validar la vigencia, digámoslo así, de la credencial con terminación 03 para quienes votaban en el extranjero. Se trató además de un proyecto que tuvo una mejor planeación en términos de la relación institucional, que fue sumamente productivo. No solamente se establecieron vínculos oportunos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también con el Servicio Postal Mexicano, con el Tecnológico de Monterrey, que albergó las mesas de escrutinio y cómputo del voto de mexicanos en el extranjero, con las organizaciones de mexicanos en el extranjero en Estados Unidos y en el mundo, con instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, que fueron importantísimas para poder mejorar los números. También ahora se utilizaron plataformas tecnológicas y digitales para simplificar el llenado de las solicitudes de inscripción, para poder promover una mayor participación y un debate respecto de la elección en su conjunto a partir de los mexicanos que viven en el extranjero, y todo esto trajo como resultados estas cifras que ya se han venido reiterando en la mañana. A lo largo de la mañana la participación se incrementó en un 25%, se utilizó un presupuesto mucho más racionalizado, casi 70 millones, más de 67 millones menos en comparación con 2006, se incrementó la cobertura de países y de evidentemente naciones de donde se emitieron el voto, pasando de 71 a 91, la red de relaciones con organizaciones y socios colaboradores creció dramáticamente de 168 a 407, en fin. De nuevo están ahí los números, el tiempo se agota y eventualmente preguntas y respuestas son un buen momento para ahondar, aunque sean solo 3 minutos, sobre el punto. Déjeme simple y sencillamente mencionar algunos de los temas que yo creo que son enseñanzas que nos dejó este proceso electoral y que son mejoras respecto, repito, de lo que ocurrió hace 6 años, en el entendido de que difícilmente podrían, bajo el esquema normativo, mejorarse cifras para futuros ejercicios de esta naturaleza en el futuro, en adelante, si no hay una modificación importante en el marco normativo. El número de solicitudes fue de 61,000, de 61,869, el número comparado con 54,000 que se recibieron hace 6 años. La lista nominal de electores resistentes en el extranjero fue de casi 60,000, 59,109 ciudadanos comparados con 40,876 hace 6 años.
Los sobrevotos recibidos fueron 40.961 ahora, comparados con los 33.111 de hace 6 años. El número de votos que fueron, de sobres con votos que fueron turnados a las mesas de escrutinio y cómputo fueron 40.737, comparados con 32.632, y como ya mencionaba, el número de países aumenta de 91 a 71. Se trata, insisto, de cifras que, vistas en su conjunto, probablemente no son tan alentadoras si se toma en cuenta la expectativa que siempre subyace detrás del tema, pero que yo creo que evidencian la necesidad de, subrayo el punto, modificar nuestro marco normativo. Yo creo que esto hay que hacerlo, y con esto concluyo de veras, hay que hacerlo desde una doble perspectiva. En primer lugar, hay que reconocer que se trata del ejercicio de un derecho y, consecuentemente, estamos frente a una inevitable tensión que es la de maximizar el ejercicio del derecho sin vulnerar la confiabilidad y la confianza en torno al proceso electoral. Al final del día, estas elecciones, con todas las buenas cifras, no solamente en este rubro, sino las buenas cifras en términos de la organización y de muchos otros temas, creo que no han logrado revertir, y hay que ser objetivos y conscientes en este punto, no han logrado revertir el problema de la desconfianza en los procesos electorales y en las autoridades electorales. Hay un déficit que hay que seguir atendiendo y que impacta este tema. Y la segunda perspectiva de la que hay que hacerlo es en el sentido de que hay tiempo, dependiendo de lo que nos depare el futuro. Si apostamos por extender esto no solamente a la elección presidencial, creo que el tiempo ya no es mucho, pero en todo caso creo que, y este es el mensaje final, creo que hay que hacerlo desde una perspectiva omnicomprensiva. Lo que sirve para esa discusión, creo que el IFE lo está presentando, la comisión lo presentará en su momento en el libro blanco, pero sí hay que volver a asumir que no se trata de temas cerrados, es un tema que hay que discutir en todas sus implicaciones y en todos sus sentidos, y sin sobredimensionarlo. Me parece que lo que ocurrió hace 6 años y fue parte de la desilusión, del desencanto en el primer ejercicio, fue un sobredimensionamiento de lo que el fenómeno implicaba. Recuerden los alrededor de 4,5 millones, 4.3 millones que se estimaba de votantes que podrían participar. En el 2006 pasó una cosa que no hay que olvidar. En Estados Unidos se aprobó una ley, la llamada ley Helms-Burton, que era una ley que impactaba gravemente a la comunidad migrante, sobre todo de latinos, y generó muchísimas inconformidades. Recordaron ustedes esas huelgas nacionales, las manifestaciones nacionales que se generaron en Estados Unidos, y los carteles más numerosos eran carteles en contra de la ley Helms-Burton. El segundo más numeroso era uno que decía "Now we go for vote". Y muy probablemente esta discusión del voto de mexicanos en el extranjero, que constituye un derecho para que puedan incidir en el futuro político del país que les dio origen, tampoco puede estar desvinculada de una dimensión mucho más ambiciosa, que trasciende nuestra capacidad de decisión, por supuesto, que es la que tiene que ver con la posibilidad de que los mexicanos que residen no temporalmente, sino permanentemente fuera de nuestro país, eventualmente ejerzan también sus derechos políticos allí en donde viven. Bueno, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, consejero Córdoba. Retomando el penúltimo punto de que se requiere justamente discutir cómo ha sido esta experiencia para poder proponer un nuevo modelo, es que yo celebro justamente el tener este congreso aquí para ver estos temas y también celebro el hecho de que tengamos 4 perspectivas diferentes en esta mesa. Ya vimos el ángulo desde el Instituto Federal Electoral. Ahora cederé la palabra a la doctora Carla Humphrey, a quien me gustaría primero presentarla, para que nos dé justamente la perspectiva desde la autoridad del Instituto Electoral del Distrito Federal. La maestra Carla Humphrey es consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y candidata a doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
Se desempeñó como asesora del Consejo General del IFE, tiempo en el cual se especializó en los temas relativos a las prerrogativas de los partidos políticos, así como la fiscalización de sus recursos. Formó también parte del Comité del Voto de los Ciudadanos del Distrito Federal en el extranjero y me atrevería yo a afirmar contundentemente, nadie conoce mejor desde el ámbito local cómo se ejerció este proceso de votación en el 2012 por parte del Distrito Federal. Por lo tanto, es un honor y privilegio tenerla. Es todo suyo, el micrófono, consejera Humphrey. Gracias, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Buenas tardes a todos. Primero, desde luego, agradecer al IFE la invitación, a los consejeros electorales, a Dalia Moreno, coordinadora también del voto. Y pues creo que el DF tiene muchas cosas que decir, tiene cosas que aportar, tiene cosas que queremos justamente en el marco de este seminario dar a conocer, porque nos parece de vital importancia la reforma de la legislación en este tema. Nos parece, y lo hemos platicado muchas veces con funcionarios del Instituto Federal Electoral, del registro también en concreto, pero también con los consejeros electorales, lo cuadrado que es el marco para la votación desde el extranjero para los mexicanos residentes allá, y es por eso que este caso, que es novedoso y que nos da una nueva pauta de estudio y de posibilidades, porque siempre, cuando menos los consejeros electorales y los funcionarios que integramos el Instituto Electoral del Distrito Federal, pensamos primero sobre una premisa: hay que potenciar el ejercicio de los derechos del voto de los mexicanos, en este caso de los chilangos, como denominamos también al proyecto Vota Chilango, y es por eso que me permito apoyarme también en una serie de gráficas y de datos que ya ex post realizado este ejercicio nos van a dar buena luz de cuáles son los resultados que arroja este ejercicio. Entonces, comencemos también con la reforma. Precisamente comentaba el doctor Córdoba de la reforma en 2005 al Código Electoral, al COFIPE. A nosotros nos pasó un caso muy parecido. El 20 de diciembre del año 2010 se publica esta reforma en la que se establece con toda claridad que en el año de la elección de jefe de gobierno se conformará un comité encargado de coordinar las actividades tendentes para recabar el voto de los capitalinos que residan en el extranjero. Es por tanto que ya en febrero del año 2011 se conforma este comité con 3 consejeros electorales con derecho a voz y voto y representantes tanto de partido político como de coaliciones y de grupos parlamentarios. Habrá que decir que de grupos parlamentarios, desafortunadamente, creo, si no me equivoco, que no contamos con su asistencia, como usualmente sucede, pero es importante recalcar que los partidos políticos estuvieron muy de la mano con nosotros construyendo todo lo que tiene que ver la regulación. Se decía en la mesa anterior que se pasaba por distintas etapas o por distintas instancias del propio Instituto Federal Electoral. Me gustaría apuntar aquí que este comité tenía facultades para aprobar toda la documentación, todo el material y toda la reglamentación que tenía que ver con el voto. Desde luego después pasaba a Consejo General, pero la mayoría de los acuerdos se vieron en Consejo General, pero primeramente en la Comisión del Voto, donde se dieron todas las más duras discusiones respecto a los parámetros y las modalidades. Es por esto que pues las labores de este comité ya cerraron, como lo establecimos en el programa de trabajo, el 31 de julio, y realizamos un total de 28 sesiones de trabajo, se discutieron 184 asuntos, se aprobaron 113 acuerdos y muchos de estos fueron impugnados, pero habría que decir que a la postre, como ya se mencionaba aquí, no hubo ninguna impugnación respecto de los resultados del propio proceso electoral. Empezaré a dar algunos números. Primero que nada me referiré al voto postal, pero me gustaría también señalar cómo asumimos esta labor desde el propio Comité del Voto, COVEDF, como lo llamábamos. Lo primero que nos planteamos es dónde están los chilangos que radican en el extranjero, para lo cual tuvimos la colaboración tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del IME como de la CEDEREC, que es la Secretaría de Desarrollo Rural y también Desarrollo para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal, las cuales nos daban cifras muy disímbolas respecto a dónde o cuántos chilangos tenemos registrados. En el caso del IME nos daban una cifra cercana a los 10,000, 97,000, y en el caso de la CEDEREC 757,000 ciudadanos. ¿Cuál es o por qué el cambio de esta cifra? Es muy sencillo, es en función de la forma en la que se registran. En el caso del IME se tiene que contar con los ciudadanos que van a matricularse a los consulados y a las embajadas, y en el caso de la CEDEREC se basan en encuestas que hizo primero en territorio nacional, yendo obviamente a casa de los ciudadanos, preguntando si tenían algún familiar que viviera en el extranjero y dando los datos correspondientes para poder localizarlos. Esto pasó en 2 años, 2008-2009, por tanto en 2010, cuando nosotros
nosotros asumimos este trabajo, pues teníamos estas cifras tan dispares, casi 100,000 ciudadanos a 957,000 ciudadanos. El segundo de los retos es realizar un estudio comparado de las formas en las que se podía votar desde el extranjero en otros países. Así, bueno, vimos que había primero dos grandes ramas, el voto presencial y el voto remoto, también el voto por delegación. Algunos países utilizaban una mezcla de distintas formas de votar y por esto es que el 26 de agosto planteamos un primer acuerdo al Consejo General en el que se decía solamente que se podrían optar por dos vías para el voto desde el extranjero. De los chilangos desde el extranjero se quedaba abierta, se mencionaba que podían ser electrónicas la forma en que se podía votar. Teníamos un debate interno tanto con partidos políticos como pues algunos consejeros electorales y precisamente esa es la riqueza de los órganos colegiados, que podemos aportar distintos puntos de vista. Y en ese caso también se hablaba de poder utilizar urnas electrónicas, centros de votación en el extranjero para que pues, se pudiera votar desde ahí. Finalmente, el 31 de octubre, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal aprobó el acuerdo por el que se posibilitan dos rutas, el postal y el electrónico. Solamente se votaría por internet. Tengo que señalar aquí, antes de pasar a estas cifras, que el acuerdo del Consejo General fue impugnado por 4 partidos políticos, 4 de 7 impugnaron ese acuerdo. Esa impugnación se presentó el 4 de noviembre, se resolvió por el Tribunal Electoral del Distrito Federal el 8 de diciembre, o sea, ya en proceso electoral, ya ha iniciado el registro y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió finalmente el 12 de enero de este año. Para que vean lo acotado y lo ajustado de los tiempos que tuvimos para organizar esto. El 12 de enero el tribunal valida por unanimidad el acuerdo del Consejo General que posibilita el derecho al voto. Particularmente, pues las dudas de los partidos políticos iban en función de poder garantizar las calidades con las que se debe emitir el voto, libertad, secrecía, universalidad. Y pues la sentencia del tribunal es clara en determinar que en todo momento el mecanismo aprobado por el instituto cuando menos salvaguardaba todas las calidades del voto y por tanto había que seguir adelante con el proyecto. A partir del 12 de enero detonamos una serie de trabajos que tenía que ver primero con reuniones que tuvimos con distintas instituciones nacionales primero y después con extranjeras para poder determinar cuál era el mejor sistema electrónico que podíamos construir que garantizara en efecto todo lo que ya venía en el propio acuerdo del Consejo General. Pero empezaré primero por las cifras del voto postal. El voto postal empezó con el voto con el IFE, el registro, el 1 de octubre y culminó el 29 de febrero. Debo señalar aquí que el IFE se mostró absolutamente generoso con todos los plazos y con toda la colaboración con el Instituto Electoral del Distrito Federal. Es por tanto que en lugar de cerrar el 15 de enero, como caprichosamente determina la norma a nivel federal, que no tiene ninguna lógica, no han iniciado campañas, no se conocen a los candidatos, nosotros pudimos cerrar el 29 de febrero, también pues haciéndole un poco mano de puerco al Registro Federal de Electores, que aquí hay varios funcionarios del registro, y que nos trataron entonces de apoyar generando las listas que tuvimos que hacer 2, del voto postal y del voto por internet. Empezamos junto con el IFE también, pactamos introducir los 2 sobres, el sobre federal y el sobre de la votación local en el mismo paquete electoral que le llegaría al ciudadano. En todo momento quisimos facilitarle a los ciudadanos el que pudieran recibir solo un paquete con 2 sobres y pudieran regresarlo en la misma vía, compartiendo desde luego los costos con el IFE, que a iniciativa de los propios consejeros electorales para abatir esos costos, además del trámite engorroso que tenían que seguir los ciudadanos, también absorber el costo de los envíos postales. Entonces, también junto con el IFE compartimos los costos de los envíos. Entonces, empezamos los envíos el 16 de abril, culminaron el 20 de mayo y también hicimos una etapa de reenvíos de sobre postal. Cerramos, como dice también la norma federal, el último paquete que se podía recibir era a las 8 de la mañana del 30 de junio y montamos también en colaboración con el IFE en el Instituto Tecnológico de Monterrey mesas para el cómputo y escrutinio de los votos. Este instituto montó 8 mesas en función de los votos que iban llegando paulatinamente y que eran resguardados en las instalaciones del propio instituto. El voto electrónico.
Ahora, las fechas también relevantes. Primero, la primera decisión que tuvimos que tomar es si tenían que registrarse solamente o hacerlo también por correo o podía hacerse todo el trámite por internet. A título personal quiero decir que sí fui muy enfática en que sí íbamos a dar opción de que se pudiera votar desde el extranjero por internet, todas las etapas tenían que ser por internet. Es por eso que junto con el IFE diseñamos una solicitud en la que venía un recuadro justamente que te decía que si tu credencial era del Distrito Federal podías votar por jefe de gobierno y que optaras si querías hacerlo vía postal o vía electrónica, y una vez culminado el plazo de registro para el voto postal, 29 de febrero, lo que se hizo es también la misma solicitud, solamente por internet se llenaba y es el propio registro el que nos iba validando el listado y que los ciudadanos estuvieran incorporados al padrón y a la lista del Distrito Federal. Las fechas del registro igual, del 1 de octubre al 15 de marzo, la entrega del IFE del listado nominal en el extranjero solamente por internet, el 30 de abril. El 15 de mayo iniciamos una de las primeras etapas, que es la apertura del sistema de contraseñas. A vuelta de correo electrónico, una vez que recibíamos sus datos, les enviábamos una liga de acceso único. Con esta liga de acceso único, los ciudadanos entraban, se confirmaban algunos datos de su credencial de elector y les enviábamos otro link en el que podían accesar a su password, a su contraseña para el propio día de la elección. Bueno, para cuando abríamos el sistema, que como se señala también aquí, abrimos el sistema de votación el 28 de junio y lo cerramos el 1 de julio a las 6 de la tarde en sesión del Consejo General. Era muy importante que fuera en sesión del Consejo General con los partidos políticos, con los medios de comunicación y con todos los ciudadanos al pendiente de lo que pasaba en el cierre de la votación y cómo se iban entonces conociendo el sentido de los votos. Propiamente no hay un cómputo, no hay un escrutinio, pero sí en pantallas en Consejo General fuimos conociendo cuál es el sentido de los votos de los ciudadanos. Fue el primer dato que conocimos respecto a la elección de jefe de gobierno. Aquí las cifras. El listado nominal de chilangos residentes en el extranjero se compuso por 10,782 ciudadanos, 6,592 optaron por votar por la vía postal y 4,190 optaron por hacerlo por la vía electrónica. El porcentaje de votación por la modalidad postal fue de 5,276 votos y la modalidad por internet 2,639. El porcentaje que se apunta ahí es respecto de la inscripción en el listado de cada una de las modalidades. Respecto al voto postal, tuvimos, por así decirlo, una participación del 80,04%, una abstención del 19,96%. En el voto electrónico fue una participación que, como ya señalaba también el consejero Nassif, quisimos que fuera más alta, pero final de cuentas fue del 62,98%, casi el 63%. Me parece que obviamente debíamos haber tenido más tiempo para publicitar y difundir que los ciudadanos del Distrito Federal primero podían votar por jefe de gobierno y después que podían hacerlo de un modo distinto al que se hacía a nivel federal por presidente de la República. Me parece que el tiempo fue un factor importante. La difusión, optamos por difundir por redes sociales, radio, televisión. El IFE optó por no hacerlo, entendemos, pero nosotros pensamos que era importante hacerlo. En datos, en las siguientes gráficas que ya voy a pasar rápidamente, solo me gustaría apuntar cosas que me parecen a mí importantes. Por ejemplo, desde luego los mayores registros los tuvimos de Estados Unidos, sin lugar a dudas, pero sí quiero decir que es Europa y Australia en donde más se registraron para votar por internet. A mí es un dato que me llama la atención porque parecería muy normal que desde Estados Unidos pudieran optar por hacerlo más fácilmente y por hacerlo por internet, porque justamente en muchos de los foros que tuvimos en Estados Unidos o con ciudadanos mexicanos que viven por allá, se quejaban mucho del sistema federal para votar y pensamos que quizá hacerlo por internet era algo que les llamaría más la atención. En función de la participación que tuvieron, el país que más participó, desde el que más participó fue España, con un 80,1%, seguido por Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se quedó en un sexto lugar de participación en función de los que se habían inscrito en este listado. La participación según el sexo
No es extraño aquí decirlo, pero las mujeres participamos más y por tanto nos registramos más para conformar esta lista, y también fueron las que más votaron las mujeres desde el extranjero, 51% de votantes mujeres y 49 hombres. También otro dato que en el DF siempre, bueno, a nivel federal también nos ha importado mucho, es que la participación siempre se ve muy mermada y muy reducida en los sectores que van de los 18 a los 24 años de edad. Son los sectores que siempre participan menos, que debe ser desde luego una preocupación para todos los que trabajamos en órganos electorales. Señalar también en estas gráficas, que ya estoy pasando un poco rápidamente, se señala claramente cuáles son los sectores primero que menos votan, los jóvenes, y después en función del género, el sexo, cuál es esta dinámica de participación que se da, siendo los que más votan los que tienen 65 años, como ya se veía por ahí, este sector. En ocupación, que me parece importante, también se señalaba, quizá la idea de hacer el voto desde el extranjero siempre partió de una base que cuando menos desde el DF nos parecía un poco rara, que los que más votarían o la preocupación era los compatriotas indocumentados que estaban trabajando por allá, y cuando menos el dato que tenemos aquí es que el 40.04% son estudiantes, el 34.87 son empleados, el 7.45 trabajan por su cuenta, el 7.05 son amas de casa, el 3.12% son profesionistas, por mencionar los grandes rubros, por lo que también las dinámicas en las que se tiene que dar a difundir que existe este derecho y que pueden ejercerlo y las modalidades, me parece que tiene que cambiar. Aquí tratamos de hacer un comparativo en las siguientes gráficas respecto de la votación desde el extranjero con la que cuentan distintas entidades federativas, la federal desde luego, el Distrito Federal, Michoacán y Chiapas. El dato de Michoacán desde luego es del año pasado, no es de este año, y en Chiapas, gracias al acuerdo del Consejo General y a la validación de la Sala Superior, el modelo es exactamente igual, y pues los datos me parece que hablan por sí solos. A nivel federal, como ya se decía, hubo 59.115 registros, a nivel federal, a nivel DF 10.782, en el caso de Michoacán 602 y en el caso de Chiapas 1.192, la votación en el caso federal 68%, en el local, en el DF 73%, en el de Michoacán fueron 341 votos, en el de Chiapas 533. Por último, y quizá apurándome un poco, pero me gustaría decir que en el caso del Distrito Federal, una de las últimas gráficas, la del comparativo 2006-2012, en el año 2006 el DF, que si bien se votaba solamente por presidente de la República, el único dato comparativo que tenemos es este. Entonces se recibieron de chilangos que radicaban en el extranjero 6.281 solicitudes, votaron 5.402. En el año de 2012 recibimos 10.782 y votaron 7.915. Es decir, el porcentaje de incremento de la votación entre 2006 y 2012 fue de 46% y el porcentaje de incremento de solicitudes recibidas fue del 72%. Me parece que la experiencia en el DF es clara, me parece que es exitosa, incluso estamos pensando ya, y lo vamos a hacer el mes que entra, hay una consulta ciudadana en el Distrito Federal, creemos en la democracia electrónica, habrá una consulta sobre presupuesto participativo, se votará por internet, se votará ya también por teléfonos celulares, creemos sin embargo, con los que trabajamos también ya muy de cerca en el IFE y con su invaluable apoyo, que podemos compartir algunas experiencias. Primero, que los plazos son caprichosos, por supuesto, que no atienden a la realidad, que no hay ninguna razón por la que deba concluirse el plazo de registro el 15 de enero y que debe ser lo más cercano al término de las campañas, cuando menos. La segunda, que el voto postal sí es caro, sí es complicado, no estoy diciendo que debe eliminarse, creo que puede mantenerse, pero creo además que la misión de los institutos electorales es potencializar el ejercicio de los derechos, acercarlos a los ciudadanos, y entre más formas tengamos de acercar a los ciudadanos al ejercicio de sus derechos, me parece que estamos trabajando en la vía correcta. Y es por eso que nosotros pensamos en hacer 2 rutas, 2 vías, 2 modalidades, y me parece que funciona bien. La sobreregulación no ayuda, me parece que todo el capítulo 6º con punto y coma de cómo debe hacerse el voto en el extranjero, el caso contrario es el Distrito Federal, no hay regulación, la hicimos a través de acuerdos del Consejo
Consejo General. Como se apuntaba aquí, no hubo ninguna impugnación posterior, y me parece que mientras las reglas estén claras y sean compartidos por todos los actores que participan en una elección, no debe tenerse una regulación excesiva en los códigos. Y lo último que apuntaba también la doctora Pilar Hernández, es que se decía que es claro que favorecen quizá algunos partidos políticos en función del número de votos por los partidos políticos, pero eso debe ir más allá de las instituciones electorales y más allá de la construcción de las normas. Me parece que ese tipo de análisis no deben hacerse y debemos construir normas que ayuden a los ciudadanos y que ayuden a potencializar sus derechos. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos completando entonces nuestra visión integral ya con la posición también de un gobierno a nivel estatal, el gobierno del Distrito Federal, para la votación en el exterior. Cedo ahora la palabra al licenciado Raúl Murillo, quien es director de la Hermandad Mexicana Nacional en Los Ángeles, California, y también es expresidente de la Comisión de Asuntos Políticos del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Él es licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chihuahua y defensor de los derechos de los migrantes y del reconocimiento de la aportación de la comunidad inmigrante a los Estados Unidos. Ha sido acreedor de innumerables reconocimientos por parte de la ciudad de Los Ángeles, de la Asamblea de California, del Gobierno del Estado de Chihuahua, de la Asociación de Locutores de México, entre muchos otros. En pocas palabras, es una persona que nos va a dar la visión desde los usuarios, de los beneficiarios del voto de mexicanos en el exterior. Licenciado Murillo, el foro es todo suyo. Muchas gracias, Jorge, por esa presentación tan grande, no creo que la merezca. Nos seguimos quedando cortos para que vean en el reconocimiento a los migrantes, sí. Aquí nomás dice Raúl Murillo, no dice licenciado. Entonces, hay que verlo de una perspectiva humana. Realmente es muy interesante estar escuchando tantas opiniones sobre algo que vivimos nosotros diariamente allá, sobre todo en la capital de los migrantes, de los mexicanos en los Estados Unidos, que es Los Ángeles, California. Y es lógicamente todos tenemos nuestras ocupaciones y las experiencias de las personas estudiosas pues son básicas para justificar modelos jurídicos que funcionen, ¿verdad? Pero también vemos la necesidad de meter el factor humano dentro de esto, y creemos que nuestra lucha es lucha de derechos humanos y derechos constitucionales y derechos como mexicanos, cosa que hemos tenido nosotros a bien y no nos arrepentimos de tomar como bandera para defender estos derechos en Estados Unidos, donde tenemos nuestra lucha, que es una lucha conocida por todos, y como nombraba el consejero ahorita, que empezó con unas propuestas, bueno, se venía después de la reforma migratoria del 86, y que no se habían atendido ciertos detalles que permitieron que el número de personas indocumentadas siguiera creciendo, pero que en el 2006, con esta propuesta de ley que hubo de Sensenbrenner, ¿verdad?, que resaltó todo este movimiento pro inmigrante y pro reforma migratoria, y que se le dio especial atención a la necesidad de reformar un sistema migratorio ya obsoleto. Pero somos mexicanos también, y no podemos perder de vista que como mexicanos tenemos derechos, tenemos representaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los cuales por el pago de una tarifa pues obtenemos documentos que nos certifican o que nos validan como ciudadanos mexicanos, entre ellos el pasaporte, actas de nacimiento, matrícula consular. Y pues yo pienso que eso viene con todas, ¿no?, los derechos y responsabilidades, lógicamente tomando en cuenta las limitantes de estar fuera del territorio nacional, pero queremos por lo pronto, si me explico, que se mande de México el mensaje de que los derechos de los mexicanos en el exterior son respetados por su país de origen, sin importar, es más, la generación que sean. Al contrario, queremos recobrar esa cultura y ese orgullo de ser mexicanos, independientemente de que seamos tercera, cuarta generación,
y llevarlo allá a Estados Unidos, nosotros que estamos en Estados Unidos, y que sepan que estamos orgullosos de ser mexicanos, y por qué no, si nos dan la oportunidad de ejercer derechos como el derecho al voto, ejercerlo al pleno. Antes que nada quiero agradecer a los miles y millones de mexicanos residentes en el extranjero por hacer posible esta comunión de ideas. En este momento estamos en este recinto muy pocos paisanos, como se nos conoce, ¿no?, que con nuestros propios recursos hemos asistido a este seminario tan importante para el futuro del voto de los mexicanos en el exterior. Estos pocos representamos a ese enorme universo de mexicanos que luchamos y esperamos que en el futuro nuestra voz sea escuchada de una manera firme y segura en estas conversaciones respecto a nuestros derechos políticos en el extranjero. Quiero reconocer especialmente a los compañeros de organizaciones que por muchos años han trabajado y peleado por este derecho tan importante. Aquí con nosotros está Francisco Moreno, del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica, sentado aquí a la izquierda. Gracias, Francisco, tú eres un pionero en esta lucha de derechos, no solo de los que hablamos del voto de los mexicanos en el exterior, sino también por la reforma migratoria y defensa de los abusos que hay con nuestros connacionales allá. Quiero reconocer también la presencia de Roberto Bravo, de las organizaciones poblanas y presidente del Consejo Binacional de Organizaciones, el cual es reconocido su trabajo y su labor en estos dos temas, pero también en uno muy reciente, en la defensa y la búsqueda de la seguridad de los poblanos, no solo en Estados Unidos, sino aquí en México. Está luchando él, arriesgando su vida por familiares de migrantes que han sido secuestrados en la región poblana. Mi reconocimiento también para ti, Roberto, y para todos los migrantes que se encuentran aquí presentes y los que no pudieron venir por lo mismo que falta de recursos no nos permiten estar en tan importantes eventos, pero sí seguramente algunos nos estarán siguiendo por vía internet. Los resultados de la elección del 2006 nos dieron una justificación histórica por haber sido un paso gigante para la democratización del país, donde se reconocieron los derechos políticos de los mexicanos sin importar su lugar de residencia, ideando mecanismos para permitir sufragar al mayor número de mexicanos que residían en el exterior dentro del marco jurídico electoral del momento. Esta primera elección debió haber servido de ejemplo para justificar cambios en materia de ley electoral para que los errores cometidos y las barreras encontradas no se hubieran repetido. En su tiempo, después de la elección del 2006, se llevaron a cabo reuniones entre los actores involucrados en el proceso, la comunidad migrante, el Poder Legislativo, los partidos políticos, el IFE, etcétera, resaltando las necesidades de cambiar el marco legal en función de obtener mejores resultados para las próximas elecciones que se realizarían 6 años después, es decir, en el 2012. Hacer lo mismo, esperando resultados distintos, después de 6 años y con un presupuesto asignado, habiendo reconocido y repetido en cada foro que sin una ampliación del padrón de los mexicanos en el exterior, el número de votos sería prácticamente el mismo que en la elección anterior y que ni siquiera llegaría a ser representativo de la población mexicana en el exterior, nos embarcamos en un proceso de participación para hacer a un altísimo costo lo que se pudo. Para esto no existe justificación alguna. El marco de participación del voto de los mexicanos en el exterior actual es obsoleto e injustificable. No se puede llevar a cabo otra elección con este reglamento y más aún no se debe presupuestar un esfuerzo hacia un fin si es que no incluye un cambio radical en las leyes electorales que contemplen lo siguiente: la credencialización en el extranjero. El Poder Legislativo deberá, a la brevedad posible, facultar al Instituto Federal Electoral para realizar las labores de credencialización en el extranjero a todo aquel ciudadano mexicano residente en el exterior que desee obtener su credencial de elector sin la necesidad de viajar a México para hacerlo, incluyendo un presupuesto lógico y que tenga como objetivo principal realizar la inscripción de los más posibles. Facilitación del voto. Se deberá legislar en materia para implementar las modalidades de facilitación del sufragio, además del voto postal ya existente, por ejemplo, voto electrónico, casillas especiales y tomando en cuenta la consideración de los ya realizados, por ejemplo, el voto chilango. Y tercero,
una representación y participación real de los mexicanos en el exterior. Demandamos una representación a los 3 niveles y poderes del gobierno mexicano. Estimados amigos y amigas, la situación actual de los mexicanos en el exterior, especialmente en Estados Unidos, no es la mejor. Necesitamos como mexicanos mostrar la solidaridad con nuestros hermanos que están en el extranjero y que por motivos ya conocidos no pueden regresar a nuestro país. Necesitamos hacerles sentir que importan para nosotros, que agradecemos su trabajo y que a diferencia del país donde viven, nosotros sí reconocemos y respetamos sus derechos como seres humanos, sus derechos como mexicanos. Quedo para cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Y cerramos con la presentación desde el cuarto ángulo, que es el ángulo académico, para hacer un análisis del proceso electoral 2012 y también empezar a plantear ya ideas sobre cómo modificar, mejorar, perfeccionar justamente el modelo de voto de mexicanos en el exterior. Para ese fin hemos invitado al doctor Jorge Durán, quien es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, profesor investigador invitado dentro del CIDE y codirector del Mexico Migration Project, que como ustedes saben tiene prácticamente 3 décadas de estar haciendo investigación sobre mexicanos en el exterior. Sin temor a equivocarme, es uno de los 5 mexicanos que más conocen y mejor han trabajado el tema migratorio desde el ámbito académico. Él es licenciado en Antropología Social por la Ibero, maestro en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad de Toulouse, en Francia, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel, el nivel 3. Ha estudiado el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos desde diferentes ángulos y también fue parte del multicitado grupo de expertos que a final de la década de 1990 dio el primer avance, las primeras ideas sobre qué hacer con respecto al voto de los mexicanos en el exterior. Sin mayor introducción, doctor Durán, el foro es todo suyo. Muchas gracias, Jorge, por esta generosa presentación. Para mí es verdaderamente un gusto presentar los resultados de una investigación que hicimos en el año 2010, previa a la elección por encargo y concurso en el cual participamos con el IFE, en donde tratamos de hacer, o sea, hicimos una muestra en el lugar de destino, es decir, en las casas de los migrantes, una muestra representativa en 5 áreas metropolitanas de la mayor concentración de mexicanos. Fue una encuesta en vivienda que supuso un esfuerzo realmente muy importante y prácticamente un hecho único en este tipo de análisis. Asimismo, hicimos otra encuesta, propiamente un sondeo telefónico y cibernético por correo electrónico en otros países para captar a otro tipo de público. Se pretendía tener un perfil sociodemográfico, es decir, las características de los mexicanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo sobre su posesión de la credencial, porque este es un elemento fundamental. Aquel que tiene credencial puede votar y aquel que no la tiene. Su intención de voto y acerca de información sobre el voto de los mexicanos en el exterior y su experiencia como ciudadano que había votado. La siguiente, por favor. Bueno, este es un mapa de las 3 áreas donde trabajamos. La siguiente, por favor. Y se hicieron 1057 encuestas en estas 5 áreas metropolitanas. El sondeo telefónico y por email, perdonen ahí la falta de ortografía en inglés, se ve que anoche estuve trabajando un poco tarde,
Fue en Canadá, en España, en Francia y en Gran Bretaña, 311 cuestionarios aplicados, 239 por teléfono y 72 por correo electrónico. De estos dos universos, yo creo que tenemos que tener muy claro, ¿no?, que el 98.7% de los mexicanos residentes en el exterior están en Estados Unidos y solo una fracción mínima de 1.24 está en otros países del mundo. Entonces, esto es importante señalarlo porque se dice, y yo creo que con razón, de que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y tienen los mismos derechos las minorías que las mayorías, pero habría que también considerar el peso específico de la migración en Estados Unidos y el esfuerzo, ¿no?, que se debe aplicar y el costo que se debe aplicar proporcional, en cierto modo, al volumen que hay en una parte y hay en otra. De hecho, en el país yo creo que no todas las comunidades de la Tarahumara o de Oaxaca tienen una casilla electoral. Es decir, tienen que moverse a determinados lugares. El esfuerzo que se ponga para los votantes que están en Afganistán, pues debe ser también proporcional a su peso específico en esta situación. Sin embargo, estos dos universos son muy distintos en cuanto a su práctica como votantes y en cuanto a su nivel educativo y su nivel económico, y por eso tenemos que tomarlo en cuenta. Veamos, este es el caso, la siguiente por favor, del nivel educativo por género, y vemos que pues casi prácticamente la mitad tiene primaria completa para abajo, ¿no?, y otros secundaria completa, algunos preparatoria, y universidad son prácticamente mínimo las personas que en Estados Unidos tienen ese tipo de grado. Sin embargo, en la siguiente gráfica podemos ver que en Canadá, España, Francia, pues la mayoría tiene universidad o incluso tiene posgrado. Obviamente aquí hay un sesgo porque fue una encuesta telefónica, no se pudo construir una base de datos porque no nos permitieron, la tuvimos que armar un poco sobre la marcha con nuestros contactos que son más académicos y por lo tanto tienen mayores títulos académicos. Pero de todos modos es significativo que el nivel educativo de los que están en el resto del mundo, podríamos decir, es mucho más alto que los que están en Estados Unidos. Y veamos también su opinión con respecto al ingreso familiar, este es en Estados Unidos, a una mayoría les alcanza justo o no les alcanza. Y hay otros que sí se sienten, consideran que sus ingresos les alcanza bien. Curiosamente, les alcanza bien más a los hombres que a las mujeres, lo cual es otro elemento característico. Y si lo vemos en el resto del mundo, pues a la mayoría le alcanza bien. Es decir, tenemos dos tipos totalmente distintos de población en Estados Unidos y en el resto del mundo. Unos menos educados y con menos recursos económicos y otros con más educación y con más recursos económicos. Esto a nivel muy general, que también nos puede indicar su tendencia a votar o a no votar o a tener mayor facilidad para poder votar. En cuanto a la opinión de los migrantes sobre si le gustaría votar desde el exterior en las elecciones del 2012, el 73% en Estados Unidos dijo que sí, que le gustaría votar. Es decir, hay una actitud muy positiva, lo cual es en cierto modo típico de la idiosincrasia mexicana, que dice, no, sí, claro, ¿por qué no voy a votar?, ¿no?
Sin embargo, en Canadá, en España, en los otros países es muchísimo más significativa, es 90.3, que dice que sí me interesa. Lamentablemente ahí no se ven prácticamente las diferencias, estoy viendo acá la pantalla y aquí no se ve, disculpen, acá sí lo veo en mi computadora, pero bueno, están los números. Reportó haber votado en las elecciones presidenciales, la siguiente por favor. En Estados Unidos el 1.4 reportó que había votado, es decir, prácticamente nadie. Sin embargo, 10 veces más en el resto del mundo reportó que sí había tenido una experiencia del voto. Y la experiencia del voto es fundamental. Generalmente la persona que vota luego sigue con esa práctica en el futuro. Por eso es tan importante la experiencia electoral. La siguiente, por favor. Esta es con respecto a si tienen o no tienen credencial. La siguiente, por favor. El 37% en Estados Unidos dijo que tenía la credencial, 37%. Cuando hicimos el estudio en la comisión de especialistas era el 21%. Es decir, hay una cantidad mayor de la que se calculó hace unos 12, 15 años. Sin embargo, fuera de Estados Unidos, en otras partes, el 74% tiene credencial, lo cual es prácticamente el doble. Y eso puede también tener una serie de explicaciones. Si hacemos un cálculo simple, en Estados Unidos hay se calculaba 12 millones y medio de mexicanos nacidos en México. Últimamente hay medio millón menos por todas las medidas restrictivas, la crisis. Podríamos hablar de 12 millones, de los cuales mayores de 18 años son alrededor de 10 millones. Si hacemos un cálculo simple, 37% son 3.700.000. Es decir, 3.700.000 podrían eventualmente votar porque tienen credencial. Sin embargo, la realidad es completamente distinta porque no tenemos que hacer el cálculo con el número de credenciales, sino que tenemos que hacer los cálculos, como lo vamos a ver después, tomando toda una serie de factores que influyen en el voto. No todos los que tienen credencial en México votan. Bueno, ya bajémosle un buen número, un 40% a esa cantidad. Entonces no se puede hacer el cálculo de cuántos van a votar porque tienen credencial, que es lo que se hizo, por ejemplo, en el 2005, en que dijeron que eran entre 2 y 4 millones de posibles votantes. ¿Y saben cuál es la cifra que escogieron? La de 4 millones. ¿Por qué no la de 2? Si era entre 2 y 4. Bueno, ahí hay intencionalidad política también, es decir, son muchos los mexicanos que van a votar y por lo tanto los que están en el extranjero van a influir en el voto directo en México. Y esto no están viviendo en este lugar. Y además, un cálculo estadístico que es entre 2 y 4. ¿Cuál es el margen de error? 100%. Es decir, ¿qué estadística es esa? ¿Y por qué aceptaron esos datos? Yo estuve en el Senado en esa discusión sobre el volumen de los mexicanos y no estaba para nada de acuerdo. Sin embargo, se aceptó. Pero es decir, yo creo que tenemos que ajustar nuestras metodologías, ¿no?, de investigación para poder tener un cálculo más o menos cercano. ¿Quiénes tienen credencial con vigencia 03? En Estados Unidos el 50%. Es decir, pues en las próximas elecciones ya no van a poder votar estos a no ser que puedan credencializarse. Este dato es muy, muy importante. Hubo una excepción en este caso para los que vivían en el exterior. Pero en otras partes del mundo solo el 21% tenía credencial 03 y pudieron votar. La siguiente, por favor. ¿Quiénes conocen el procedimiento para votar desde el exterior? En Estados Unidos 6.8%. Es
es decir, pues muy pocos, es decir, prácticamente una mínima parte. Esto obviamente explica del nivel de votación, no hay información. ¿Por qué? Por culpa del mismo ciudadano o por culpa de, no vamos a echar culpas, pero es muy claro que en el exterior, con mayor nivel educativo, con mayor nivel económico, tienes 24% que tiene información sobre el voto en el exterior. ¿Cuál fue nuestra predicción en esta investigación que hicimos en el 2010? Y la voy a leer textual. Se pueden esperar alrededor de 36,000 interesados en votar en la elección de 2012 que cumplen con los siguientes requisitos. Son residentes en estas áreas metropolitanas, viven dentro del marco muestral, tienen su credencial del IFE vigente o 03, la portan consigo y además conocen el procedimiento para votar desde el extranjero. Es decir, nuestro cálculo no era 1 millón, 2 millones, 4 millones, eran decenas de miles, 36, y nos acercamos bastante. O sea, se pueden hacer cálculos estadísticos que no sean ciencia ficción, que hablemos de millones, sino de que hablemos realmente de que más o menos estén dentro del marco que después la realidad nos lo va a confirmar, aunque sabemos que a nivel de encuestas, pues unas dicen una cosa y otras dicen otra, y también las nuestras pueden decir una y otra, pero nos acercamos, diríamos, bastante a esta situación. Bueno, además de esta investigación en el 2010, hicimos, pocos meses después de la elección de 2012, fuimos nuevamente a Estados Unidos y hicimos una investigación en consulados, ¿no? con un equipo de investigadores, dentro de los cuales hay 3 que fueron miembros de la comisión de especialistas del IFE de aquellos tiempos de 1998, es decir, que conocen el tema el voto de los mexicanos en el exterior desde hace mucho tiempo, y otros especialistas que también han estado metidos a fondo en este tipo de temas. Nada más, porque ya me queda muy poco tiempo, les voy a comentar que se está haciendo un análisis cualitativo del procedimiento, es decir, cómo funcionó esto y la operación de los votos de los mexicanos en el exterior, a base fundamentalmente de encuestas a todos los que participaron en esta parte del proceso y también a los que votaron. Por otra parte, va a haber una encuesta a usuarios en consulados en 5 áreas metropolitanas que ya terminamos, otra encuesta web de 1,558 mexicanos residentes en el extranjero, donde se le aplica el mismo cuestionario, y finalmente el análisis jurídico del libro sexto, y a partir del cual, en conjunción con el análisis sociopolítico de la realidad que nos encontramos en Estados Unidos y en el resto del mundo, pretende hacer propuestas de política pública con respecto a una posible reforma del Código Electoral para el voto de los mexicanos en el exterior, que tenga como objetivo enfatizar especialmente los elementos que auspician o favorecen el ejercicio del voto y aquellos que lo obstaculizan y lo nulifican. Estas 2 investigaciones, la de 2010 ya se va a publicar como cuaderno de trabajo del CIDE. Yo espero que para fin de mes ya podrán ustedes contar con esta publicación. Y la de la investigación de 2012, tenemos que hacer la entrega el 1 de diciembre. Estamos trabajando intensamente en esto, y la va a publicar precisamente el IFE, y ya podemos tener con un insumo importante sobre el análisis previo a la elección y después de la elección. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tenemos 15 minutos todavía para establecer un diálogo. Me voy a permitir leer las preguntas que he ordenado. Voy a intentar concentrarlas temáticamente y también para cada uno de los presentadores para luego cederles la palabra nuevamente. Empecemos, si quieren, con la primera pregunta hacia el consejero Córdoba. Le pregunta… omitiré nombres porque además dejaré los datos de cada una de las preguntas a los consejeros para hacerlo mucho más rápido. En la mesa anterior, el doctor Benito Nasif dijo que el ciudadano mexicano radicado en el extranjero no debe ser tratado por igual en cuanto a requerirle documentos que acrediten su residencia en tratándose de acceder a su derecho a votar. ¿Usted qué opina en términos constitucionales? Primero en términos constitucionales y segundo le hace la pregunta, quisieran conocer sus propuestas ahora que es consejero del IFE con respecto a cómo debería ser del voto de los mexicanos en el exterior. A la consejera Humphrey tenemos varias preguntas. La primera de ellas, ¿por qué considera usted que los chilangos prefirieron votar por correo postal en vez de internet, por números? También, ¿de qué forma se procuró la certeza en la votación por internet? Y conforme a su pasada experiencia para la elección de jefe de gobierno, ¿cuáles fueron las ventajas y desventajas justamente de esta forma de votación por internet? También varias solicitudes tenemos tanto a la consejera Humphrey como al doctor Durán de compartir sus presentaciones. Les dejaré los datos para que se las puedan hacer llegar electrónicamente, además de que la COBE los tiene y por lo tanto podrá compartirlos y seguramente hasta las podrá subir a la propia página web. Una pregunta también para la consejera Humphrey, ¿por qué eligieron ciudades como Londres, Berlín y París, donde hay muy pocos chilangos para hacer la promoción de voto? Al doctor Jorge Durán también pedirle que proporcione el material presentado y ya nos comentó que saldrá publicado muy brevemente como un documento de trabajo del IFE una vez que contemos con la anuencia por parte del Instituto Federal Electoral, que simplemente requerimos una autorización menor y por lo tanto saldrá publicado muy brevemente. A Raúl Murillo, ¿cuánto tiempo y esfuerzo han costado el promover el voto latino? Y finalmente tenemos dos preguntas de carácter general con respecto a la votación de los mexicanos en el exterior y más que preguntas son comentarios y además comentarios muy pertinentes. El primero de ellos lo que dice es que si el IFE tiene el conocimiento de quiénes son los mexicanos en el exterior, debe acercarse al ciudadano mexicano en el exterior y no esperar que sea el ciudadano del exterior quien se acerque al IFE. Es el primer comentario y propuesta. Y la segunda propuesta del movimiento binacional migrante Aztlán dice, las propuestas fundamentales son credencialización, credencialización, credencialización. Los derechos constitucionales plenos tienen que darse a los mexicanos al exterior y entre ellos los derechos electorales. Y tercero, el voto electrónico debe implementarse con tecnología de punta y que permita la clasificación e identificación del votante a través de cuestiones como NIP, IRIS, etcétera, etcétera. Por lo tanto, deben también de fortalecerse el uso de promotores electorales miembros de las organizaciones de mexicanos en el exterior. Con base en estas preguntas, que además entregaré a cada uno de los ponentes para que puedan tener contacto con ustedes vía correo electrónico, quienes los han dejado, cedería de regreso la palabra por escasos 3 minutos, casi son 120 caracteres estilo Twitter, en los términos y en el orden que hicieron uso de la palabra. Consejero Córdoba, 3 minutos, por favor. Gracias. El primer tuit va a ser pedir una disculpa porque en efecto cometí una equivocación al hablar de la ley Helms-Burton en 2006 y es la Sensenbrenner, como ya aquí Raúl Murillo nos lo recordaba. El segundo tuit, que ese ya no puede ser tuit porque me están pidiendo mi opinión como constitucionalista respecto a los requisitos constitucionales que se plantean. Miren, a ver, hay un principio jurídico que fundamentaría la diferenciación de trato, es decir, no estamos hablando de que ya ocurrió, Pues en estricto sentido ya hubo una excepción, digamos, a una determinación tajante de la legislación a propósito de la credencial 03. Hubo una propuesta de la CNB, se discutió y se aprobó por esa institución que pudiera ser utilizada la credencial 03. Y en estricto sentido, quién sabe qué vaya a pasar en adelante, porque las circunstancias que motivaron el uso de la credencial 03 en esta ocasión, eventualmente de no cambiar la legislación, pueden reiterarse en el futuro con el agravante que ahora vamos a también empezar a dar de baja la credencial 09,
por mandato también legal. Pero en todo caso, esto me sustenta precisamente lo que quiero, la respuesta al posicionamiento. Desde el punto de vista constitucional, yo creo que hay razones para que la autoridad electoral pondere, dado que estamos hablando de un derecho fundamental, el ejercicio de un derecho fundamental, eventuales excepciones de diferenciación respecto de lo que ocurre con los ciudadanos que habitan en territorio nacional. Hay una situación de facto diferente que eventualmente puede implicar a la justificación de situaciones de iure distintas. El problema es hasta dónde podemos movernos, porque como autoridad electoral administrativa nosotros no tenemos facultad de interpretación de la ley que nos implique una desaplicación en cuanto tal de prescripciones taxativas como son, por ejemplo, las que tienen que ver con el registro. Y eso me lleva a la parte de las propuestas. Yo creo que, creo que en estos temas hay que aprender de la historia. La legislación electoral, la construcción del sistema electoral mexicano ha pasado por una lógica gradualista. Es decir, no por podríamos haber ido mucho más rápido, muy probablemente sí, pero vuelvo al punto con el que arranqué mi intervención. Tenemos un problema de desconfianza que no podemos obviar. Es decir, yo creo que hay que, en el tema de voto de mexicanos en el extranjero, hay que ir como lo hicimos en tema de financiamiento, como lo hicimos en el tema de la misma credencialización, como lo hemos hecho en tema, por ejemplo, de financiamiento público, como lo hemos hecho en el tema del modelo de comunicación política por aproximaciones sucesivas. El problema que tenemos ahora es que ya dejamos pasar dos procesos sin una reflexión profunda, sesuda en el inter y que se haya traducido eventualmente en una adecuación de las propias normas. Creo que estamos en un momento de oportunidad. ¿Cuáles serían mis propuestas concretas? Es decir, miren, yo por mí avanzaría, y creo que el ejercicio del Distrito Federal es una buena noticia en este sentido, avanzaría, digámoslo así, en el voto electrónico. Pero si hasta los alemanes, a propósito del voto electrónico, ya han debatido si esto genera o no autonomía, sensación real de autonomía y conciencia de que su voto no es manipulado, los alemanes, hay una sentencia de la Corte Constitucional en ese sentido, yo también diría, vámonos pausadamente. Es decir, y creo que la ruta está bastante marcada, no solamente las discusiones en la Comisión de Votos de Mexicanos en el Extranjero, sino en el Consejo General, incluso lo que se ha anticipado aquí, creo que marcan la ruta inmediata a propósito de discutir el tema de la credencialización en el extranjero, que hasta donde parece ser es no el único, pero sí uno de los principales problemas para maximizar el ejercicio de este voto. Yo creo que eso hay que discutirlo, pero de nuevo, esto implica romper muchos atavismos, implica eventualmente colocar puntos, que puede ser también por la vía electrónica, de recepción de los datos, e implica eventualmente la entrega de credenciales en el extranjero. Mecanismos de seguridad para garantizar esto, evidentemente los hay. Lo que sí hay que asumir de que detrás de esto no solamente hay una discusión de derechos, sino hay sí una discusión de derechos, pero con consideraciones políticas que hay que hacer. Y si nosotros en la lógica de los derechos hacemos reformas muy de avanzada, eventualmente podremos abrirnos un boquete delicado en términos de la vulnerabilidad de la confianza en el sistema electoral. Yo entiendo lo que mencionaba Raúl aquí, entiendo la lógica, hay un tema ahí que estamos de deuda, si se quiere incluso, como se ha manejado durante mucho tiempo, pero no podemos desvincular esto de lo que es la realidad del sistema electoral mexicano. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No hagamos nada? Por supuesto que no. Por supuesto que no, y hay que ir en una lógica de aproximaciones sucesivas, maximizando el ejercicio de este derecho. Y a propósito, nada más un comentario a propósito del planteamiento aquel que se hacía de que el IFE debería mantener un acercamiento con los mexicanos que residen en el extranjero y aprovechar el vínculo y no estar construyendo sobre la base de nada cada 6 años o cada 3, ojalá, en fin, pero cada vez que hay un ejercicio de esta naturaleza. Esto es motivo de una discusión que hemos estado teniendo en estos meses, precisamente al cabo del proceso electoral. Hay una base de datos cuya destrucción tiene que darse, el problema es que no se ha resuelto ni el momento de la destrucción o no. En tanto esta discusión se da, el Instituto Federal Electoral ha tenido un acercamiento con los mexicanos que viven en el extranjero para conocer y saber si están dispuestos a que sus datos sean utilizados para un mecanismo de intercambio de información, actualización de los temas de la discusión, eventualmente hasta remitirles el libro blanco, no lo sé, o no.
Y creo que esto es algo que tenemos que aprovechar. Insisto, más allá de la discusión jurídica sobre si la base de datos contenida o construida específicamente a partir del ejercicio legal de construcción de la lista nominal de mexicanos, de electores que votan en el extranjero, tiene que destruirse o no, que ese es en todo caso una determinación de ley. Pero claro que estamos con esta discusión y yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir manteniendo. Miren, no nada más por el tema de votos de mexicano al extranjero, sino porque otra de las encomiendas del Instituto Federal Electoral es la de la educación cívica. Y creo que la mejor manera de cumplir con este mandato constitucional es precisamente la promoción de los temas de interés, no solo electoral, como es el caso sino el tema de los derechos fundamentales en general, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Consejera Humphrey. Gracias. Pues para ir por orden, la primera de las preguntas era ¿por qué creo que los chilangos prefirieron votar por correo postal? Me parece que primero ya comenté la serie de obstáculos que tuvo que sortear, todo lo que tuvo que ver con el proyecto de voto por internet, los tiempos acotados y ajustados, y también creo que en el aspecto de la difusión tuvimos también pláticas con el propio Instituto Federal Electoral que tenía una preocupación de que la difusión no fuera contradictoria o cuando menos no fuera a confundir a los ciudadanos. ¿Cómo se puede votar por presidente y cómo se puede votar por internet? La idea en la primera parte del proyecto fue que todavía obviamente no se había resuelto y no teníamos voto en el extranjero hasta el 12 de enero, fue hacer esfuerzo conjunto con el IFE respecto de la votación por correo postal, e incluso el Tribunal del Distrito Federal nos obligó a notificar a cada ciudadano que se había inscrito que ya no podía votar por internet, que me pareció a mí, lo digo con todo respeto, pero un exceso por parte del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que después además nos pidió un informe para ver cómo habíamos nosotros avisado y comunicado a cada uno de los ciudadanos, cómo habíamos hecho esta comunicación incluso a partidos políticos y a los ciudadanos en el Distrito Federal. Creo que primero decir se puede votar por medios electrónicos, que ese acuerdo del Consejo General no fue impugnado por los partidos políticos, y después, dada esta sentencia del tribunal ya del 8 de diciembre, avisarles vía correo electrónico que ya no podían hacerlo, y en enero volver a contactarlos y decirles siempre sí pueden hacerlo. Me parece que esta serie de correos con distinta información, me parece que eso, puso un poco en duda el proyecto respecto al ciudadano que recibía notificaciones diversas cada vez. También, desde luego, creo que el tiempo, comentábamos aquí en corto, que los recursos que fueron destinados a este proyecto del voto de los chilangos en el extranjero, tanto postal como electrónico, llegaron tarde a la institución electoral. La reforma se aprobó en diciembre de 2010, iniciamos el proyecto sin un solo peso para el proyecto. Los recursos llegaron en el mes de noviembre 2011. Entonces, también nosotros como autoridad iniciamos los trabajos, era una obligación muy importante institucionalmente que teníamos que cumplir, estábamos obligados a ello, pero además queríamos hacerlo, era un reto que teníamos institucionalmente, pero sí no contamos con recursos. Cuando decidimos cómo difundir, sí optamos, como ya dije, a diferencia del IFE, por hacerlo por radio, por internet, por redes sociales, y esto me permite también hilar un poco a otra pregunta de por qué hicimos promoción en París, en Berlín y creo que en Londres, donde se supone que hay menos chilangos. Sí, el planteamiento fue, tenemos que darle posibilidad a todos los chilangos que vivan fuera. Y la primera etapa o el primer punto para el que puedan votar es informarles que ya pueden hacerlo, que es una reforma legal, y después cómo podían hacerlo. No me parece en este caso que el número determine dónde o no se hace promoción, y creo que incluso tratándose del voto por internet, la promoción debía hacerse en las propias redes sociales, debía llegarse a estos ciudadanos por las redes sociales, por universidades, por otras vías que también vimos. Personalmente incluso, debo decir que tuvimos muchas reuniones en México con distintas organizaciones, con el propio IME, con el IFE, etcétera, pero a título personal ni siquiera fui a ningún lado. ¿Por qué? Porque yo estaba muy enfocada en el asunto del voto por internet. Yo quería que pues la dedicación del instituto y la profesionalización en ese tema fuera tal que pudiéramos captar a los ciudadanos por esta vía. Me parecía que todo el proyecto debía ser así, que debían informarse, incluso obviamente remitíamos todo lo que tenía que ver con los datos de los candidatos, de las plataformas de los partidos políticos por internet, y me parece que en ese caso hicimos un balance adecuado en el instituto. Se dijo
dijo aquí que incluso fuimos en la mesa anterior, que fuimos de viaje hasta Berlín para ver cómo votaban, lo cual es falso. Hicimos un balance adecuado entre consejeros que asumieron esta tarea de ir, porque sí se fue a Estados Unidos, se fue, como ya se señaló, a Europa, se fueron a muchos lugares porque nos parece vital también el contacto directo con los compatriotas que viven fuera del país para conocer sus inquietudes, sus necesidades, pero sí tuvimos obviamente recursos limitados, tiempo limitado, pero sí me parece que los números son claros, creo que es la ruta por la que debe avanzarse, creo que la democracia electrónica llegó para quedarse y creo que este es un buen primer esfuerzo que puede apuntalar distintas reformas que se tienen que dar al COFIPE desde mi punto de vista y particularmente en este tema. Otra pregunta que se me hacía es respecto de la certeza para la votación. Me parece, es mi último tuit, me parece que la certeza y todas las calidades del voto que debía reunir, la libertad, la secrecía, la universalidad y que fuera directo, estaban garantizados en cada uno, en los acuerdos del Consejo General, pero en el modelo muy claro que se siguió, el mecanismo que debía seguirse para votar. Tal como lo dijo en tribunal, que yo de verdad invito a leer esta sentencia, es la sub JRC 306 del 2001, que me parece vital en este tema. Apuntala claramente que todo el sistema que se sigue, el encriptamiento de los datos, las medidas de seguridad y los candados eran idóneos, que la llave electrónica que descifraría al final los votos solamente está en poder de los consejeros electorales, con una combinación de 7 fragmentos y que solo se podría abrir a partir de 5, con una mesa electoral que, si me lo permiten, a la postre resultó innecesaria. Nosotros lo hicimos para validar una presencia ciudadana, pero me parece que con darle la difusión adecuada en la propia sesión del Consejo General era más que suficiente. Sin embargo, quisimos ir más allá por algunas dudas y cuestionamientos que hacían algunos partidos políticos, pero creo que incluso puede ser mucho más sencillo el voto por Internet. Esta era una primera etapa, un primer ejercicio, un primer mecanismo que construimos en el Consejo General, pero puede ser mucho más fácil, mucho más ágil, y yo creo que para los ciudadanos que votaron, y lo vimos en las encuestas que hacíamos ya que habían emitido su voto, decían claramente que había sido sencillo, que había sido fácil y que iban siempre por la idea de que debía mantenerse y debía profundizarse en el ejercicio de acercar a los ciudadanos al ejercicio de sus derechos y en este caso a través de Internet. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Raúl, por favor. Gracias, Jorge. Me pregunta aquí, ¿cuánto tiempo y esfuerzo les ha costado promover el voto latino? Me aviento aquí un gol que me ha costado varios debates, pero les voy a decir, es el voto mexicano. Sí, no nos la creamos, sí, eso se los digo en todos lados. El 60% de los migrantes en Estados Unidos somos mexicanos, entonces hay que verlo como tal. Tenemos muchas similitudes con otras culturas, otras personas que son migrantes también, pero tenemos que verlo como tal. Debemos de tener nuestros propios programas dirigidos tanto del gobierno de México como el del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto tiempo le hemos invertido? Yo pienso que no es suficiente, no le hemos invertido lo suficiente como líderes migrantes, como organizaciones, pero no, porque no lo hemos logrado todavía, nos falta mucho por hacer. La promesa que hemos hecho es que nosotros no descansaremos hasta que logremos la reforma migratoria en Estados Unidos y que logremos los derechos plenos como mexicanos y que incluyen el voto, la credencialización en Estados Unidos. Y les voy a decir una cosa, nosotros nunca hemos venido aquí a pasar facturas. La factura se los va a pasar el pueblo cuando vote aquí y en Estados Unidos a los que están deteniendo nuestros derechos. Número 2, credencialización, ese es nuestro mensaje desde siempre. ¿Sí? Esto no va a dar un cambio drástico ni va a incrementar en números drásticos si no credencializamos a nuestra gente allá. Estoy de acuerdo con María García del Movimiento Binacional Migrante de Aztlán. Es la credencialización, es la búsqueda de los derechos plenos y la implementación de la facilidad, como decíamos, del voto electrónico. Y quiero terminar nomás con una observación hacia la última presentación que nos hicieron sobre cuánta gente conoce sobre el proceso electoral en los Estados Unidos, y se hablaba de poquito más de un 6%. Todos tenemos responsabilidad en esto y nosotros nos ponemos nuestro saco en lo que nos corresponde. Debemos de promover mucho más esto, pero en febrero 17 del 2012 estuvimos presentes aquí algunos representantes de organizaciones, tuvimos reuniones con representantes de los partidos,
consejeros electorales y se firmó un acuerdo donde les voy a leer unos puntos básicos ahí que se firmaron y hubo el compromiso de todos, ¿verdad? Los consejeros electorales, representantes de partidos, etcétera, y los miembros asistentes a promover la credencialización. Pero un punto tercero aquí que lo quiero resaltar es en cuanto al conocimiento de los procesos electorales allá en Estados Unidos. En este sentido, consideramos que como medida mínima no se clausure la oficina de vinculación que en la actualidad existe, pero creemos que dentro de esta se deberá establecer un consejo consultivo que en principio deberá consistir de un mínimo de 3 consejeros. Cada uno de estos consejeros deberá ser mexicanos o mexicanas residentes en el extranjero. ¿Qué es esto? Mientras aquí en el IFE no vean como permanente el asunto del voto de los mexicanos en el exterior, no vamos a avanzar mucho. La oficina del COBE debe de permanecer y ser permanente, y este tema, así como lo estamos haciendo ahorita, tratándolo después de un proceso electoral que no nos trajo un buen sabor de boca, verlo para que en el 2018, bueno, se abre unos meses antes la oficina que dirige Dalia Moreno y vamos a obtener los mismos resultados. No, debe haber continuidad en el tema, debemos de cumplir con las expectativas de toda la gente, los mexicanos que están aquí. ¿Ustedes creen que no nos sentimos mal porque nos dicen, ay, vienen a pedir otra vez este voto, pues si nos está costando 8,000 pesos cada voto de ustedes, si no quieren participar? No, espérense, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no tenemos las armas para ejercer nuestro derecho ciudadano de votar, ¿ok? Vamos a luchar todos juntos, esperamos con ansiedad la próxima mesa, que es muy importante para nosotros, que serán las opiniones legislativas, los representantes de los partidos. Esperamos que estén aquí presentes todos los partidos políticos, porque pues realmente esa es la opinión que cuenta, y ahí es donde les digo, ahí es donde se van a cobrar las facturas. Allá en Estados Unidos, a los demócratas y republicanos, ya cuando votemos ese 12 millones de personas, cuando logremos hacer ciudadanos, esas personas sí van a votar, y cuando esos mismos 12 millones de indocumentados voten para próximo presidente aquí en México. Gracias. Muchísimas gracias. Cerrando, Jorge Durán, por favor. Bueno, yo creo que este punto de la credencialización es fundamental. Nada más recordar que la Comisión de Especialistas del voto de los mexicanos en el exterior en 1998 señaló claramente que había 2 modalidades: modalidad de emisión de voto y modalidad de registro, y que las 2 tenían que ir juntas. Es decir, para el voto de los mexicanos en el exterior. A la hora de legislar, solo se legisló sobre una parte, sobre la emisión del voto, que sería por la vía postal. Y no solo fueron 2 posibilidades, una por postal y otra por teléfono, había muchísimas más posibilidades que abrió la comisión, y ese documento se puede estudiar. Entonces, es algo que se está peleando desde hace mucho tiempo y que es muy, muy importante. Ahora, credencial no significa que va a votar la persona. Ojo, es decir, esto no es automático. Y ni siquiera es automático en México. Entonces tenemos que hacer un trabajo muchísimo más amplio. Obviamente la precondición de poder credencializarse en el extranjero es muy, muy importante. Y luego, sobre el voto en Internet, que yo creo que es una opción sumamente válida, que de aquí a 6 años el número de gente que vaya a utilizar el Internet va a ser cada vez mayor y se va a incrementar muchísimo más. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que particularmente para el voto en los Estados Unidos, casi un 50% de la población tiene primaria completa. Entonces, exigir a ese grupo de población, ese sector tan importante de población que utiliza el Internet es bastante difícil. Generalmente tienen acceso vía los hijos, es decir, es el hijo el que entra al Internet, y lo cual, pues bueno, tiene también sus complicaciones como en cuanto a secrecía, toda una serie de manejos, porque yo no emito mi voto directamente, sino que es el hijo el que se pone a manipular ahí y votar por su padre. Bueno, entonces
tiene sus bemoles y sus complicaciones cuando hablamos de una población que no está acostumbrada a utilizar el Internet, ¿no? Y que lo usa más bien familiarmente. Ojo, para la votación en Estados Unidos, yo creo que sí debe haber varias opciones, pero no es, es una entre varias opciones. Gracias. Pues muchísimas gracias. Creo que justamente el objetivo central de esta mesa de discusión, que era posicionar lo que ha sucedido para armar una propuesta legislativa de modificación del modelo de voto de mexicanos en el exterior, se ha conseguido. Y justamente la mesa que ocurre el día de hoy a las 5 de la tarde y a la cual les pido que por favor regresen, es donde hablaremos con los legisladores. Por lo tanto, es fundamental que se sienta esa necesidad de modificar el actual modelo para perfeccionar y asegurar una mayor certeza y una mayor participación de los mexicanos en el exterior. Y creo que también hemos quedado sedientos, después de lo que hemos escuchado, para conocer el libro blanco que saldrá de la COBE del IFE y los resultados de esta investigación que conjuntamente UNAM, CIDE y el CIDE, a través de un grupo de expertos que incluye gente del Instituto Mora, del ITAM y obviamente del propio CIDE, para proponer las alternativas y las opciones para justamente ponerle puntos y comas a esta nueva opción de voto de mexicanos en el exterior que estará lista hacia diciembre y que ya nos dirá la COBE del IFE cómo se podrá acceder a toda esa información junto con el libro blanco. Nuevamente, gracias, muchas gracias por estar aquí y nos vemos a las 5 de la tarde.